Bueno, ¿cómo les va? Vamos a seguir con la proyección de placas. Dijimos que íbamos a ver un ejercicio de intercambiadores de placa. Lo vamos a hacer por espina de pescado y después les voy a subir uno de tabla de lavar, que es básicamente lo mismo, no tiene es menos complejo que este. Bueno, les comparto la pantalla para que veamos. Bien, como verán, es un ejercicio de intercambiadores ahí voy a ampliar un poquito la pantalla, ahí está. Es un ejercicio de espina de pescado, se debe diseñar un intercambiador de placas. A ver, esperen un cachito, vamos a bajar esto. Que enfríe 70 kilogramos por segundo de etanol de 55 a 25, utilizando para ello 105 kilogramos por segundo de agua de una torre de enfriamiento a 23 grados centígrados. La pérdida de carga permisible para el etanol es 0,5 bar, mientras que para el agua de refrigeración es 0,7 bar. Esas son las condiciones de proceso. En definitiva, ¿qué es lo que necesito hacer? Y bueno, tengo que a una corriente de etanol bajarle la temperatura de 55 a 25. ¿Sí? ¿Con qué? Con agua. ¿Sí? Acá en este caso me dice, utilizando para ello 105, o sea que no es un valor que yo pueda movilizar, sino que me están definiendo el caudal. ¿Sí? Y me están definiendo la temperatura de entrada, ¿sí? De esa agua. Entonces, yo acá en los requerimientos de proceso voy a colocar todas las condiciones de proceso. ¿Sí? Caudal del etanol, caudal del agua, temperatura de entrada, temperatura de salida de etanol, temperatura de entrada del agua de refrigeración, temperatura de salida del agua, no la tengo, la presión admisible de los dos fluidos, ¿sí? Estos son los datos iniciales que tengo. Evidentemente, si tengo esos datos iniciales, yo puedo sacar la temperatura media del etanol, que me va a servir para calcular las propiedades que están acá, fíjense, ahí. Esta temperatura media es la sumatoria de las dos temperaturas dividido 2. ¿Para qué sirve? Precisamente para la evaluación de propiedades. En el otro caso, yo no tengo la temperatura media porque me falta la temperatura de salida. ¿Sí? Para evaluar las propiedades, puedo estimar una temperatura, yo sé que es 27, bueno, estimo un valor y estimo inicialmente ese valor. Después lo puedo corregir, aunque normalmente no voy a estar muy lejos de eso. Lo primero que se hace es calcular, esto está en kilogramos por kilojoule sobre segundo. Calculamos la carga térmica, que esto es, el calor es igual a la masa caudal másico de etanol por el Cp del etanol a la temperatura media, esa temperatura que calculé anteriormente, por la diferencia de temperaturas. Eso me da este valor, ¿sí? O sea, que esta cantidad de calor, ¿sí? Es la misma cantidad que va a tener que evacuar el agua. Entonces yo puedo calcular con ese valor de calor la temperatura de salida del agua, que es mi incógnita, ya que tengo el caudal de agua, ya lo teníamos inicialmente, el Cp lo calculé a esa temperatura, con lo cual me da 31,6. La temperatura media es 27,3. El cálculo que sigue es el cálculo del delta T medio logarítmico, el NTU y el FT. El delta T medio logarítmico surge de la diferencia de temperatura, como ven acá. Ese cálculo ustedes lo conocen. Eso da, haciéndolo, 8,7 grados centígrados de delta T. En este caso, como habíamos dicho, hay que sacar el número de unidades de transferencia. El número de unidades de transferencia corresponde a estas dos fórmulas, es exactamente igual que lo que vamos a ver en Arbitres. La única diferencia con el otro método que vamos a ver a continuación es que se usa el mayor de los dos. Es decir, si este valor es mayor, ¿sí? Se usa este valor. Y si no, si este es el valor mayor, se usa este valor.
Y esto da el número de unidades de transferencia. Teniendo el número de unidades de transferencia y teniendo el delta T medio logarítmico, ¿sí? Yo puedo calcular con esta ecuación, con el factor de corrección del delta T medio logarítmico, que es número de unidades de transferencia. Fíjense en este caso, el número de unidades de transferencia es 3,4. ¿Sí? Entonces, 3,4 para 3,4 que debería estar por ahí, ¿sí? Estamos eligiendo un 1,1 en principio, puedo sacar ahí más o menos un valor que, según lo que dice, lo que sacó es 0,93. Aproximadamente estamos por debajo de 0,95, que estaría acá, ¿sí? Así que un 0,93 perfectamente, ¿sí? Bien, después de eso, una vez que tengo FT, puedo calcular el área de diseño. Este U de diseño, que es en estas unidades, que es aproximadamente igual a estas unidades, lo saco de la tabla 9.3. Si se acuerdan, yo voy a dejar de proyectar y les voy a proyectar otra cosa, para evitar problemas con la proyección. Habíamos visto esto, ¿sí? En esto habíamos visto perdón, aguanten un cachito, que la tabla 9.3 es la que daba esto. Entonces acá teníamos, para el tipo de corrugado que tenemos, por ejemplo, solventes orgánicos, ¿sí? Podemos usar y agua o vapor de agua, ¿sí? Podemos usar estos valores, ¿sí? Vamos a proyectar de nuevo el diagrama de espina de pescado, para espina de pescado, con lo cual acá eligió 1200, ¿sí? Que son 200 BTU hora. Vuelvo a decir, este dato que nosotros elegimos es un dato, de primer punto. Después lo vamos a tener que verificar si es ese valor. Si no es ese valor, tendremos que cambiar el dato, ¿sí? Nosotros elegimos cantidad de pasos, en este caso, ya van a ver en el loto de Albitres, hace un cálculo previo para poder llegar a la cantidad de pasos que necesita, pero en el caso del número de pasos, acá, en este caso yo estoy eligiendo 1, y voy a elegir un tamaño constructivo. Acá yo se los pegué, esto sale de la tabla de Alfa Laval, que también se las mostré, y acá podemos ver Alfa Laval, modelo MX25BFMS, y acá está el modelo, ¿sí? Y acá están todos los datos, caudal máximo, ¿sí? 250 kilogramos por segundo, temperatura máxima, o temperatura aceptable, distancia horizontal, conexión horizontal y vertical a los puertos, alto y ancho, ¿sí? Con estos datos yo puedo dimensionar la placa que estoy hablando, ¿sí? Acá está la figura de qué es cada cosa, ¿no? Entonces con eso puedo calcular estos valores, ¿sí? Y el ancho efectivo, que sería, si mal no se acuerdan, el ancho efectivo es el ancho W, ¿sí? El ancho efectivo, y el alto efectivo es el que está comprendido en esta zona, ¿sí? Si ustedes se fijan acá, abajo, fíjense, LP, que es el largo efectivo, va a ser LH, ¿sí? Que es o en este caso dice BC, pero es este valor, menos el diámetro de puerto. ¿Por qué? Porque acá hay medio puerto y acá hay medio puerto, un tubo completo. Y lo que yo estoy viendo que la zona donde va a estar mojada por el líquido va a ser esta zona, ¿sí?
Entonces, es menos. Y en este caso, yo tengo el ancho, va a ser el HC, que acá le ponen LH, es esto, longitud horizontal, o HC, eso depende de la nomenclatura, más un diámetro de puerto. ¿Por qué? Porque esto, ¿sí?, más un diámetro de puerto más es el ancho efectivo. ¿Sí? Con esto saco el área de flujo. ¿Sí? Con esto, el ancho efectivo más el largo efectivo, me saco el área de flujo. ¿Sí? El área que había tomado como objetivo, o el área que había diseñado yo partiendo de un U definido en la tabla 9.3, más un FT que ya definí en función de la cantidad de pasos que tengo, más el Q, teniendo en cuenta el Q y el delta T medio logarítmico, yo saqué un área. ¿Se acuerdan? Se las muestro. Esta área. Si yo hago esta área, que es área que le llamamos D, hay que tener cuidado con las nomenclaturas para que no se confundan. Esa área dividido el área de una placa me da el número total de placas. ¿Sí? Después, selecciono otros parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? El ángulo de corrugación, ¿se acuerdan que teníamos para una placa? Si no, se los muestro, para que no tengamos problema con estas cuestiones. El ángulo de corrugación, si mal no se recuerdan, voy a tratar de pasarlo. El ángulo de corrugación era este beta, ¿sí? Ese es el ángulo de corrugación. En este caso se eligió 65 grados. Podría ser otro, eso depende mucho de la definición. ¿Se acuerdan que había toda una noción, yo les di algunos conceptos a tener en cuenta para esta selección? 65, el espesor lo da la placa, 0,4 milímetros. Entonces, y este es el ancho entre placa y placa, ¿se acuerdan? Entonces, el espesor más el ancho de placa y placa es el ancho total entre placa y placa, eso, entre placa y placa más un espesor. Con esto, más el número de placas, yo salgo la longitud del paquete prensado de placas, ¿sí? Cuán largo va a ser ese intercambiador. Cuán largo en la zona de intercambio. Después viene el bastidor, las placas de ajuste, etc. Bueno, con lo cual, yo saco una cantidad de 510 placas. ¿Se acuerdan, como decíamos, que el número efectivo de placas era la cantidad de placas menos 2? El área seleccionada en función de esto es 564,5. Una cuestión, a ver si podemos aclarar algo antes que sigamos. Fíjense que el número total de placas que yo pongo es 461. Sin embargo, acá dice 510. Ustedes dirán, pero, a ver, ¿era 461 o 510? A ver, esto surge de que cuando probé 461 no me dio, tuve que ampliar la cantidad. Y eso es algo normal, o sea, a ver, el proceso es, ustedes hacen esto, si algo no da, vuelven a empezar, y cambian los parámetros, vuelven a probar, por eso que necesitamos un programa como el MATCAD que es alternativo, es iterativo, perdón, no alternativo, iterativo, es decir, es algo que permite, si tenemos un error, corregir algunos parámetros, volver a calcular, volver a calcular, las veces que haga falta. Imagínense en lápiz y papel, se vuelven locos. Pueden hacerlo, no es requisito de la cátedra que lo hagan con MATCAD, pueden usar lo que quieran ustedes, el tema es que esto es bastante útil, y a su vez algo de práctica tienen en MATCAD. De lo contrario, si les parece bien, digamos, normalmente tratamos de hacerlo en MATCAD. Si lo quieren hacer a mano, también se puede hacer, todos los ejercicios se pueden hacer a mano. Ahora, en algunos casos, en este caso de ejercicios, no son muy complicados,
pueden iterar, no tendrían tanto problema, le va a costar un poquito más, pero podrían hacerlo. Ahora, cuando veamos condensadores, digamos, se van a dar cuenta por qué es necesario usar MATLAB. Son mucho más complejos los cálculos y son mucho más iterativos. Esto es, digamos, la iteración se produce cuando hay un resultado que no es el que esperamos. Cuando no es que esperamos, volvemos a cambiar. Cambiamos las placas, podemos cambiar el tipo de placa, podemos cambiar varias cosas, y nos puede hasta que llegamos a un diseño que sirve, ¿sí? Bien, como decía, fíjense que la cantidad de placas ahora, el área es 564, es más grande porque la cantidad de placas aumentó. De ahí empiezo, el cálculo empieza de acá para abajo, ¿sí? Desde la definición del número de placas. Con el número de placas, saco la longitud efectiva, que es igual la longitud efectiva es igual a la longitud vertical efectiva, ¿sí? Que ya la calculamos antes, ¿se acuerdan? ¿Sí? Este es el paso entre placas, que es a ver si se los muestro. LC, ¿sí? Que es la longitud del paquete de placas, dividido el número de tubos. Eso ya lo calculamos antes, ¿sí? Y en este caso lo calculamos para la nueva dimensión. La separación media entre placas, sacamos la separación, que es B, el área de transferencia de una placa, que eso ya lo teníamos, acá se vuelve a calcular, pero ya estaba anteriormente, habíamos calculado, la distancia vertical también la habíamos calculado, el área proyectada de una placa, que es el ancho por el largo efectivo, y acá hay un valor que es 1.22, que es el factor de ampliación. El factor de ampliación, no sé si se acuerdan, que yo les dije, si quieren, se lo vuelvo a proyectar, volvemos a bajar y se lo proyecto lo que hemos estado hablando la otra vez, para que nos ubiquemos. El factor de ampliación surge de esto. Fíjense acá. Ustedes tienen, o sea, estas placas son placas corrugadas. Significa que son placas que tienen una ondulación. Esta ondulación, si vemos una de las ondas, lo podemos ver acá, un poco más todavía grosero. Estas ondas lo que hacen es que esta distancia, este ancho, por ejemplo, este ancho que estoy poniendo acá, no sea el ancho real. Hay más ancho, ¿por qué? Porque como está así, si yo lo tuviera que estirar, sería mucha más superficie. De hecho, por eso se pone el factor de ampliación. El factor de ampliación lo que hace es corregir esa área a un valor de área real, ¿sí? Normalmente, los valores de área aproximados, ¿sí? ¿Ves que esta onda lo que hace es como si la estiráramos y sacáramos la verdadera dimensión, ¿sí? Normalmente estos valores van hasta 1.30, ¿sí? Lo que se usa usualmente es un valor de 1.22, ¿sí? Cuando la ondulación es muy leve, o sea, cuando ustedes ven que la placa tiene muy poca ondulación, o sea, es para un fluido tratando de que no tenga mucha turbulencia, podríamos poner un factor de ampliación de 1,1, y en el caso de que sean más profundas podemos llegar hasta 1,3. ¿Sí? Acá está la referencia que hace alusión. Ese libro no lo van a encontrar porque ese libro, o sea, lo tienen que pagar para tenerlo, en un libro electrónico. El diámetro equivalente, por lo tanto, como les había dicho en el diseño originalmente del texto de cómo se calculaba, el diámetro equivalente es 2 veces B por el factor de ampliación, que da esta cantidad de diámetro equivalente, y con el diámetro equivalente hacemos más o menos lo que se hace en un intercambiador de horquilla, de doble tubo, o un intercambiador de carcasa y tubo, que se hace la densidad de flujo, que es el caudal, dividido la cantidad de pasos por B por el ancho. Acuérdense, B es el espesor entre placas, y LW es el ancho de placa. ¿Qué hago con eso? La sección donde pasa el fluido, ¿sí?
Y esta es la cantidad de pasos que tiene el fluido. ¿Por qué? Porque el fluido se reduce, es decir, yo tengo una vena de fluido, si yo tengo varios pasos, voy a achicar la cantidad de placas en función, o sea, la cantidad de pasos es la cantidad de canales que están abiertos para poder fluir. Con lo cual, me cambia la densidad de flujo del elemento. Una vez que tengo la densidad, lo puedo cambiar, lo puedo usar con esto, puedo transferir con la densidad, la densidad de flujo másico, divido la viscosidad, puedo sacar el flujo, o la velocidad, perdón, en la placa. Ese dato, ¿se acuerdan que decíamos que estaba entre 0,2 y 0,8? 0,2 o menos de 0,2 podría ser aceptable, más de 0,8 es inaceptable. ¿Por qué es inaceptable? Porque la velocidad que tiene implica una alta pérdida de carga, y aparte el equipo no está preparado para eso. Entonces van a tener vibración, van a tener seguramente en el tiempo, en un tiempo corto, empezar a tener pérdida de fluido por la junta, porque la presión que va a ejercer el fluido va a ser importante, va a tener erosión de la placa. Después eso lo podemos hablar, pero en principio estos intercambiadores andan muy bien, pero ¿qué problema tienen los intercambiadores de acero inoxidable? Y esa es una pregunta. Si ustedes vieron química inorgánica, deberían saber qué problema tiene el ácido inoxidable. Si vieron fisicoquímica, no creo que hayan visto esto mucho, pero sí en química inorgánica deberían haber visto que si ustedes trabajan con soluciones salinas, o sea, soluciones que tengan una cantidad de cloro importante, o agua clorada, por ejemplo, para industria alimenticia se usa el agua clorada, lo que hace el cloro es, lo desgasta mucho, y no solo que lo desgasta, lo fragiliza. Entonces se suelen romper las placas. A mí me ha pasado de romperse las placas por el uso de ese material. No se lo come, lo desgasta y lo fragiliza, con lo cual puede haber fisuras, y empieza a perder, a mezclarse fluido, ¿sí? Eso es algo que me ha pasado, y que no le encontramos todavía la solución, y tenemos que cambiar placas cada tanto en algunos fluidos, y sobre todo fluidos salinos, cuando hacen mezclas que tienen bastante sal para salar algo, suele pasar. Bien, se lo hago como comentario. Bueno, decíamos, saco la velocidad está ok. Si la velocidad no estuviera en estos valores, puede ser, si estuviera un poquito por debajo, podría ser aceptable. Si está por encima, es inaceptable. Pasa esto, porque es 0,4 contra 0,2 y 0,8, o sea, está prácticamente bien, en un buen valor. Con eso calculo el Reynolds. Fíjense que el Reynolds me da 871, es un valor para un intercambiador de carcasa y tubo, o uno de doble tubo, es muy bajo, es laminar. Para estos son laminares, menos de 500 sería, pero menos de 500 es bien laminar, pero 800 también es laminar, sin embargo tiene mucha turbulencia por la estructura del intercambiador de placa. Con lo cual este valor es un muy buen valor, es un valor hasta muy turbulento para un intercambiador de placas. No así para un intercambiador de carcasa y tubo. Saco el PRAM lo saco a la temperatura media, con las propiedades de los componentes de la temperatura media, y después, ¿se acuerdan? Voy a la tabla 16, ¿sí? No sé si la coloqué a la tabla acá. No la coloco. Si quieren la podemos ver, la tabla 16. Ya lo habíamos visto en la parte donde explicaba cómo se hacían los ejercicios. Miren, la tabla 16, esta es la tabla 16. La tabla 16, ¿se acuerdan? Veíamos el ángulo, creo que este era 65, ¿sí? Y acá teníamos CH y N, y yo tengo que sacar, en este caso es mayor de 500, 0,067, 0,718, ¿sí?
Vamos a dejar de... Y vamos a compartir de nuevo la pantalla que estaba el ejercicio. Tomando estos valores, ¿ves? 718, 0,087, calculo el coeficiente con este n a 0,718 y con el CH de 0,087 me da 1944, ¿sí? Que es aproximadamente 342 BTU. Acá hay una cosa que yo siempre recalco: ustedes tienen que acostumbrarse a una de las dimensiones. ¿Qué significa? Ustedes trabajan con CIMELA, si trabajan con unidades inglesas, trabajen con unidades inglesas en lo posible en MATCAD. Por eso es que es importante que ustedes, que nosotros, si se fijan, están las propiedades colocadas dentro de las fórmulas. ¿Por qué? Porque como son cálculos complejos, donde tienen elevaciones al cuadrado, al cubo, tienen que controlar que esté bien. Y una de las formas de controlar es con las unidades, porque si no le dan las unidades, hay un problema. Tienen que hacer un esfuerzo por hacerlo así. Es más, nosotros los exigimos que los hagan, precisamente para detectar errores. Aparte porque si ustedes, supónganse que calculan con watt, metros cuadrados, yo no, por ejemplo, en mi caso, yo estoy muy familiarizado con las unidades inglesas, yo lo miro en unidades inglesas y a mí me doy cuenta si está bien o está mal, ¿sí? Lo mismo, si ustedes dicen 22 pulgadas, a lo mejor 22 pulgadas a usted no le significa nada, pero si esa, o 10 pulgadas, ¿sí? Pero si ustedes dicen 25 centímetros, que es lo mismo, prácticamente, sí se van a dar cuenta que 25 centímetros es una cosa así, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Y es lo mismo que 10 pulgadas, ¿sí? Por eso, teniendo la dimensión, les ayuda a interpretar si lo que están haciendo es correcto o no es correcto, ¿sí? Bien, sigamos. Una vez que calcularon para uno de los fluidos, sacaron el valor, tienen que calcular para el otro fluido, para el agua en este caso, que es el factor. Sacan el PRAM, en esto no hay ninguna ciencia, sacan el caudal, el flujo másico, perdón, que es el caudal sobre la cantidad de pasos, en este caso es uno solo el paso, por B por LW, por el ancho y por el espesor, o sea, por la sección. Esto me da 89, perdón, y después saco la velocidad y me da 478 metros por segundo. Estamos hablando de que estamos dentro de una franja bastante aceptable, una franja media de valores, y les da un Reynolds, fíjense, de 1200. En el otro les dio un Reynolds de 800. Fíjense que más o menos en el mismo flujo, y este le da 1200, eso es por las propiedades. ¿Sí? Bien, si seguimos un poquito más, acá está la tabla 16 para que calculáramos, que lo puse un poco abajo, perdón. Bien, una vez que hice eso con el agua, saco los valores de, que serían para 0,65, 0,718 y 0,087, ¿sí? Con eso calculo los valores del HC, y fíjense que acá les da 1414 BTU hora, grados Fahrenheit. Esto es un valor muy alto. De hecho, en carcasa y tubo es muy raro que tengan este valor es muy raro, diría casi imposible. Fíjense que la turbulencia es muy alta para generar semejante coeficiente de transferencia de calor. Es un coeficiente alto, 1400. Es muy alto, diría yo. Dicho esto, ustedes lo que tienen que armar acá es el U-Cleaning, que ya le debe haber explicado a la ingeniera Brenda Ledesma, que se llama el U-Cleaning, el U limpio, es decir, el U cuando arrancamos el equipo a funcionar, que no tiene ningún coeficiente de ensuciamiento, o sea, no tiene contemplado el hecho de que se ensucie el equipo. Ese U-Cleaning es 1 sobre el H caliente más 1 sobre el H frío, más T, que es el espesor. Acá estamos considerando el efecto que tiene en la transferencia de calor ese material, digamos, que hace de elemento separador entre los dos fluidos, es la placa. Este T es el espesor de la placa,
y el KW es la conductividad de acero inoxidable. En este caso, si fuera otro componente, tendrían que buscar cuál es la conductividad que consideran. Sacan un cleaning y un área limpia de 408. Esta área limpia poco sirve. ¿Por qué? Porque no es el área definitiva, es el área mínima necesaria. ¿Por qué digo mínima necesaria? Porque esa área en el arranque va a andar bien si yo tengo esta área y necesito esa área, pero después cuando se ensucie va a dejar de servir de la misma forma el equipo porque va a perder eficiencia la transferencia de calor, va a acomodarse con ese ensuciamiento, va a ser más, digamos, menos eficiente, con lo cual vamos a necesitar más área. Entonces esa área es la mínima necesaria. Como esa área es mínima necesaria, poco me sirve el área real, el área que realmente necesito. Para eso le tengo que agregar los factores de ensuciamiento. Los factores de ensuciamiento se sacan de la tabla 4, acá las tienen en la tabla 4, y acá pueden elegir. Por ejemplo, en este caso, usan 0,05, si ustedes buscan etanol, fíjense que este es 0,5 por 10 a la menos 4, y acá dice 2,405 por 10 a la menos 4, es lo mismo. En el caso del agua, del fluido agua, debe ser de 1 a 2 por 10 a la menos 4, eligen 2 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Sigamos. Con eso lo coloco acá pongo el espesor, le pongo los dos coeficientes de ensuciamiento, y calculo, y me da 249 BTU hora pie cuadrado grado Fahrenheit. Bien, con esto saco el espesor, depende del espesor del área, que es 435 metros cuadrados, el área requerida, y ¿qué es lo que hago? El área original que habíamos puesto era esta. Acá tienen que tener mucho cuidado entre esta área D y área D, ¿sí? No se equivoquen, esta área era el área disponible, y este es el área de diseño. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Esta es con la que yo armé el equipo para corroborarlo. Esta es es el valor que yo necesito para transferir el calor que necesito. ¿Qué significa? Que si yo, por ejemplo, si esta área que yo ofrezco, o sea, yo armo el equipo y digo, bueno, va a tener tantas placas, va a ser... Si esta área fuera menor que esta, ¿qué significa? Si esta área fuera menor que esta, ¿qué significa? Y significa que yo voy a tener un equipo de este tamaño, pero voy a necesitar este tamaño. Con lo cual, si este valor es menor que este, yo voy a necesitar más tamaño del que ofrece. En este caso es al revés. Acá tengo más grande que esto. Significa que el equipo va a servir. Acá puedo calcular el exceso de área, que es 1 sobre el área diseñada dividido el área que tengo disponible. Y acá me da que yo tengo un exceso de área del 22%. Normalmente yo tengo que andar entre un 5 y un 20, 22%, 25%. No mucho más, y más si estoy haciendo un diseño. Acá yo creo que lo expliqué, me parece, pero acá hay una cosa que es importante. Una cosa es el área de diseño. Cuando yo estoy diseñando un equipo nuevo, en ese caso yo pongo la condición y digo la cantidad de placas que necesito. El área de diseño y el sobre, como en este caso, que ven 22%, es el margen de seguridad que yo me tomo para evitar tener un problema, porque por ejemplo, yo tomé de una tabla los factores de ensuciamiento, y si son mayores, y bueno, no tengo a nadie que soporte eso, pero tampoco me puedo exceder, porque ¿cuál es el problema de excederse? De que en vez del 22 lo diseñe con el 50% de exceso. ¿Cuál es el problema? No debería ser un problema. Sí, hay un problema grave. Esto, la plata. Es decir, voy a gastar 50% más de lo que debería gastar. Entonces, a ver, está todo muy lindo,
Pero, a ver, nosotros diseñamos para alguien. Y supónganse que ustedes diseñen para vender un producto, esto lo diseñan para ofrecérselo a alguien, con lo cual van a entrar en una cotización con otros. A ustedes no les conviene meterse a diseñar algo que corto, pero tampoco largo, porque si no salen de precio. Si tuvieran que diseñar para vender el equipo. Ahora, si no tuvieran que diseñar para vender el equipo, si lo tuvieran que comprar, ¿sí? Ustedes también les significa lo más corto posible, pero sin correr riesgos. Porque si corren riesgo, y bueno, están complicados, están bien complicados. ¿Por qué? Porque después de que un tiempo de uso, no le van a dar el equipo, lo van a tener que lavar. Y si lo tienen que lavar porque no les da y lo tienen que lavar frecuentemente, pierden eficiencia en el proceso. O sea, es más caro el collar que el perro. Bien, dicho esta situación, entonces es sumamente importante chequear este valor. Hay una situación en la cual ese valor es importante, pero no es tan importante. Supónganse que ustedes tienen, y van a ver algún ejercicio, yo se los voy a subir, supónganse que ustedes tienen un intercambiador en desuso. Si ustedes tienen un intercambiador en desuso, es muy normal que pase. ¿Por qué es muy normal? En una industria química normalmente uno trabaja con intercambiadores de calor. Después cambia el proceso, pone otro proceso y le queda a lo mejor un intercambiador en desuso. Eso va a una chatarra, ¿sí? Queda ahí. Hasta que en algún momento hace falta el equipo o hace falta un requerimiento específico. Yo lo he hecho, o sea, decís, bueno, esto no está cubierto o mejoremos la eficiencia y pongamos un equipo más para recuperar una corriente que está sin uso, bueno, entonces manoteás de lo que tenés. Si vos podés manotear de ahí, no tenés inversión. O sea, tenés una inversión de poner cañerías, hasta el equipo, ponerle el equipo, soportarlo, hacerle la instalación que necesita, pero no tenés el costo del equipo, que es lo más caro. Entonces, ahí tenés una gran ganancia. Entonces, si está sobredimensionado el equipo, poco te importa, salvo que no te dé la caída de presión. Porque en definitiva lo regulás, le regulás el caudal, si es un fluido auxiliar, con más razón, le regulás el calado del caudal al fluido auxiliar y chao. Si no fuese así, podés ajustarlo si querés, pero en realidad es menos importante que el ajuste sea pequeño, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque en definitiva lo tengo, ya lo compré, no tengo que gastar más plata, no tengo que gastar nada en realidad. Tengo que limpiarlo el equipo, poner a alguien a limpiarlo, a montarlo, hay que considerar el diseño, pero el diseño del montaje, y nada más, ya está. Entonces, es distinto el planteo, ¿se entiende? O sea, por eso muchas cosas de tecnología de la energía térmica son, con una palabra, cuando me preguntan, yo le digo, depende. ¿De qué depende? Y bueno, de las condiciones. No es lo mismo un equipo usado que un equipo nuevo, no es lo mismo un equipo que lo tenga en desuso y lo tenga que aprovechar que un equipo que lo tenga que comprar. O sea, a ver, un equipo chico, común, un intercambiador, $20.000, por debajo de las patas. O sea, 20.000, 30.000, 40.000, 60.000, 80.000, 100.000, $200.000, lo van a tener. O sea, entonces ahí tienen un paquete de plata importante. Entonces, si lo pueden reaprovechar, se están ganando unos buenos mangos y pueden quedar muy bien. ¿Se entiende? Y pueden quedar como algo muy eficiente, porque les van a mostrar, voy a ahorrar tanto y voy a gastar tanto. O sea, y si lo que gastan, la inversión inicial, como habíamos hablado la inversión inicial es baja, el repago es muy fácil. Con lo cual, un punto, o como dicen, cucarda para ustedes. O sea, van a salir como los mejores, digamos. Y está bueno. Entonces, pueden apelar a eso. Bien. Una vez que corroboré, volviéndome, por ahí me voy, una vez que corroboré el que está bien dimensionado, ¿sí? El equipo, porque tiene un coeficiente de sobredimensión aceptable, tengo que corroborar otro de las características, la caída de presión. Nosotros teníamos un valor de caída de presión establecida, ¿sí? Entonces, ¿de dónde sale para calcular la caída de presión? Yo tengo
el fanning, que sale de un KE por un MH, ¿sí? El KE yo lo puedo sacar de la misma tabla. Perdón, no de esta, sino de esta. ¿Sí? De acá, perdón, ¿no? Porque se mueve y hace esta. Acá tengo, y acá tengo M. Entonces yo busco para más de 500, ¿se acuerdan? 0,639 y 0,213. Entonces puedo aplicar en un 0,639, 0,213. ¿Está claro? Entonces calculo, me da 0,151, y luego de eso calculo el delta T, perdón, el delta P en los canales, o sea, en las placas, y después calculo en los puertos, con esta ecuación, ya lo habíamos visto. Después sumo las dos y me da 0,418 bar, me da perfecto, ¿sí? Teníamos 0,5 como máximo, me está dando bien. En el caso del lado de del agua, donde va el agua, tengo los mismos valores, porque tenía arriba de 500, el Reynolds, calculo y me da en los puertos 0,076 y 0, la presión total es 0,665 contra 0,7 que había calculado, está dentro de lo aceptable. Bueno, y con eso, si ya consideré, si me dio la transferencia térmica en un valor aceptable, si me dio la caída de presión aceptable, el equipo puede ser aceptable. A ver, acá hay una cosa que también es importante. Ustedes cuando vayan a diseñar, nosotros les enseñamos cómo se hace. Después hay una parte que es lo que se llama optimizar. Este equipo, así como está, puede ser optimizado más. Si yo logro mejor turbulencia, o si yo logro un equipo con, por ejemplo, menor cantidad de placas, si lo voy a comprar nuevo, si yo logro hacer otra cosa, en este caso hay muy poco para mejorar, pero se puede mejorar, se pueden probar distintos tipos de placas, se puede buscarle la vuelta. ¿Para cuál? ¿Cuál es el objetivo de buscarle la vuelta? Bajar el costo de inversión, que no es menor. En carcasa y tubo, en equipos que son doble tubo, también es sumamente importante, y tienen que darle el tiempo al cálculo, como para que no sea, me dio, listo, ya está, listo, acá está el diseño. No. O sea, si pueden buscar la vuelta, jugar con los valores para obtener un diseño lo más económico y lo más eficiente posible. A ver, ustedes son ingenieros y eso es parte de su trabajo, ¿no? Bueno, eso es más o menos todo. Así se calcula. Yo les voy a subir, este equipo y este diseño en PDF, y también les voy a subir uno de de tabla de lavar, con esta metodología. Después van a tener otro video en donde van a ver cómo se calcula por el libro Albitres, y van a tener también un método de resolución por Albitres. Después les voy a subir ejercicios, para que ustedes hagan. Están los ejercicios de la guía también para que los tengan en cuenta, los pueden hacer, está bueno que los hagan, de manera de poder deberían por lo menos hacerse un par de equipos, por lo menos. ¿Como para qué? Porque no es lo mismo, como les suelo repetir, no es lo mismo lo que haberlo hecho, que alguien se lo hace, que hacerlo. ¿Por qué? Porque empiezan los problemas. Acuérdense que MATCAD por ahí tiene algunas dificultades. En estos equipos son bastante simples las dificultades. Cuando a medida que vayamos complejizando cálculos, porque vamos a hacer equipos más complejos, se va a volver cada vez más difícil, y por eso está bueno que le tomen la práctica al sentarse y hacer. Bueno, quedamos así, nos vemos en el próximo video. Chao, nos vemos, hasta luego.